Como yo siempre digo, las veces que me toca estar acá, es una responsabilidad muy grande traer el mensaje de la palabra. Y eso es una muestra del amor de Dios, porque Dios nos muestra su amor de diferentes maneras. Y el hecho de que yo esté acá esta mañana, hacía tiempo que no estaba por acá, no es algo que honestamente a mí me gusta hacer mucho, el pastor lo sabe, pero bueno, Dios, digamos que se empeña en cosas que uno no sabe por qué. Y yo esta mañana no es necesario que yo pregunte si alguno de nosotros está pasando por algún momento de dificultad, porque dado los testimonios que se dieron, evidentemente muchos de nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, bien sea económica, de salud y de otro tipo. Pero la pregunta que sí voy a hacer en esta mañana es, ¿pueden esas dificultades separarnos del amor de Cristo? No, ¿verdad? Es la respuesta obvia que vamos a escuchar. Porque en Romanos 8:35 el apóstol Pablo nos enseña de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, dice el apóstol Pablo. Más adelante dice, en los siguientes versículos, que él está completamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y cierra diciendo, por si acaso nos queda alguna duda, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo hoy vine un poco preguntón. Ahora hago otra pregunta. Es una pregunta retórica, ¿no? No necesitan responder. ¿Cuántos están convencidos de que Dios es amor realmente? Y usted se responde en sus adentros, sí, yo estoy realmente convencido de que Dios es amor. Y cuando usted escudriña la Biblia o indaga, hoy es muy fácil investigar, usted googlea algo, si no tiene a la mano los recursos, googlea y ya le aparece todo. Y vamos utilizando esos términos modernos. Si usted googlea y coloca allí, trata de buscar qué pasaje de la Biblia habla más del amor de Dios, le va a aparecer una respuesta. Y uno de los pasajes que habla más del amor de Dios es el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Así que le vamos a dar continuidad a lo que el pastor ha venido enseñando en la carta de Juan. Y cuando investigas te salen la mayoría de los pasajes que te hablan del amor de Dios están en primera de Juan capítulo 4. Por lo menos de manera semántica, no semánticamente, lo que significa el amor de Dios. Ya sabemos que cuando leemos la Biblia, el amor de Dios está reflejado en toda la Biblia. En toda la Biblia está reflejado el amor de Dios. Pero en primera de Juan, capítulo 4, Dios nos habla de un amor diferente. O sea, es el amor de Dios para con sus hijos y el amor que debe existir entre los hermanos. Si usted hace la investigación, le va a aparecer otro pasaje como Romanos 5:8, donde habla de que Dios manifiesta su amor. La forma en que Dios manifiesta su amor es que, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí le está hablando a la humanidad, no a la iglesia en realidad, sino es una manera de el apóstol decir que Dios ama al mundo o al ser humano de tal manera que dio a su Hijo, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero repito, en la primera carta de Juan, Dios nos habla
del amor que Él siente por nosotros, el amor que Él manifiesta para nosotros y el amor que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos. Así que le voy a pedir que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versos del 7 al 21. Versos 7 al 21. Ahora, es un pasaje largo, son unos 13 o 14 versículos, pero es necesario que lo leamos todo. Y vamos a ir desarrollando el tema, si es posible, versículo por versículo, para que veamos entonces la esencia del amor de Dios. Acompáñame entonces en la lectura. Versículo 7, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21, dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo he querido dividir este pasaje, como es un poco largo, ¿verdad?, en 4 partes. La primera parte de este pasaje, que va desde el versículo 7 al versículo 12, nos habla del origen del amor de Dios y la obligación de amarnos unos a otros. Esa es la primera parte. La segunda parte es la prueba del amor en la relación con Dios. Es decir, que reconocemos que Dios vive en nosotros. Eso va desde el versículo 13 al versículo 16. La tercera parte es la motivación y el resultado del amor en los creyentes. Es decir, la confianza que Dios nos da en saber que Él realmente nos ama. Eso está desde el versículo 17 al 19. Y la cuarta última parte de esta división que hice es la imposibilidad de amar a Dios sin amar al prójimo. Esto es quizás la parte más importante. O sea, la imposibilidad de que nosotros amemos a Dios si no amamos al prójimo, si no amamos a nuestros hermanos. Esos son los 2 últimos versículos, versículos 20 y 21. Así que entonces vamos a empezar a desarrollar el pasaje y vamos a comenzar leyendo el versículo 7 nuevamente. Vamos a ir uno por uno. El versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense que en este versículo Dios nos anima a amarnos unos a otros, porque esa es la manifestación de que hemos nacido de Dios. La manera en que nosotros manifestamos que realmente somos hijos de Dios es que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, no puede haber una evidencia de que nosotros realmente amamos a Dios. Porque si bien es cierto que el amor es una virtud, también es una evidencia. Es decir, nuestro amor se debe evidenciar a través de nuestras acciones. Es una muestra de nuestra relación con Dios. Fíjense que es tanto así este versículo que en la carta a los Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, y sabemos que el fruto del Espíritu son una serie de características que tiene el cristiano, no son diferentes frutos, es un solo fruto. Pero la primera característica que aparece en esa cita bíblica es el amor. Y es precisamente por eso, porque si nosotros damos fruto del Espíritu, la evidencia de que somos hijos de Dios y que realmente amamos a Dios es precisamente el amor. Y fíjense cómo la Biblia siempre va haciéndonos entender algo, una enseñanza, un principio a través de diferentes citas bíblicas. Luego el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí hay una declaración central. Esa declaración central es precisamente de que Dios es amor. Y dice que quien no ama no ha conocido a Dios. Y el amor, ese amor del que habla la Biblia acá en este pasaje, es la esencia del carácter de Dios. Es decir, la esencia del carácter de Dios es el amor. ¿Y cómo manifiesta Dios ese amor? Dios manifiesta esa esencia de su carácter, de su amor, a través de su fidelidad, a través de su misericordia y a través de su justicia, que son uno de los atributos que Dios tiene. O sea que Dios mismo, siendo Dios, no se limita solamente a decir que Él es amor, porque Dios no tiene amor, Dios es amor, pero no solamente se limita a eso, sino que Dios mismo, siendo Dios, manifiesta su amor a través de acciones. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios está mostrando su amor. Cuando Dios es justo, está mostrando amor. Cuando Dios es fiel, cosa que a nosotros nos cuesta hacer, Dios está expresando su amor. O sea que Dios mismo también no solamente dice que es amor, sino que lo manifiesta. Y eso es un mensaje claro para nosotros, porque es fácil decir que amamos de la boca para afuera. Y eso es importante, está bien decirlo, pero más allá de decirlo es manifestar ese amor que nosotros decimos que sentimos por el hermano o ese amor que decimos que sentimos por Dios. Luego tenemos los versículos 9 y 10 que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, la expresión sublime del amor de Dios, y ya dije anteriormente que Dios demuestra su amor. Una de las formas o la expresión sublime del amor de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús se desprende de su Hijo para que su Hijo muera por nosotros, esa es la muestra suprema del amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Y ese amor de Dios se ejemplifica en este aspecto, en haber entregado la vida de Jesús por nuestros pecados. El versículo 11 y 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perdón, no, leí el 12. 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, nos ha amado ofreciendo a su Hijo para que muriera por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros. Debemos nosotros reflejar el amor que decimos que tenemos por Dios en amándonos unos a otros. Fíjense que la presencia del amor en la comunidad cristiana, esta comunidad que está acá, es la evidencia de que Dios vive en nosotros. Como dice la Biblia, nosotros somos carta abierta al mundo, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona fuera de este lugar que está acá ver si nosotros somos realmente, si amamos realmente a Dios? Es precisamente viendo cómo nosotros tenemos comunión entre nosotros mismos. Ese acto de amor que nosotros tenemos que reflejar entre nosotros es quizás la parte más importante que haga que alguien que pase por allá o alguien que vea nuestra actitud se acerque a Dios. Porque no es secreto que dentro de una comunidad cristiana puede haber diferencias, ¿sí? Pero esas diferencias que tengamos nosotros en la iglesia no debe ser lo que se refleje afuera. Si bien es cierto que esas diferencias pueden existir acá entre nosotros, la debemos resolver entre nosotros, pero no es que se tiene que reflejar afuera, sino que más allá de esa confrontación o problema que podamos tener acá dentro de la iglesia, más allá de eso, lo que debe reflejarse fuera es el amor de Dios en nosotros. Si eso no se refleja, es imposible que personas puedan venir a Cristo. Porque somos nosotros los que debemos reflejar eso. Así como Dios reflejó y demostró que nos amaba entregando a su Hijo, de la misma manera nosotros también debemos reflejar ese amor para las personas que están afuera. Ese amor que sentimos por Dios. Entonces, en esa primera parte, en esos versículos del 7 al 12, vemos el origen del amor de Dios y al mismo tiempo la obligación. Escúchese bien. Es una obligación, no es si yo quiero o no quiero. Porque a veces hay personas, tanto no cristianos o como hermanos cristianos, que a veces son difíciles de amar. ¿O no es así? A veces es difícil amar a alguien, bien sea por su temperamento, por su defecto o por lo que sea. Pero fíjense que es una obligación que tenemos como cristianos. No es algo que yo decido hacer o no hacer. Es más, es hasta un nuevo mandamiento. Después lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy. Entonces, como es un mandamiento, no es algo que yo decido hacer o no hacer, es algo que debo hacer. Es una obligación. La segunda parte, que va desde el versículo 13 al 16, tiene que ver con la prueba del amor en nuestra relación con Dios. Es decir, esa manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la prueba de la relación que nosotros tenemos con Dios. Vamos a leer el versículo 13, que dice así. Dice el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, tenemos la certeza de que Dios vive en nosotros porque hemos recibido de su Espíritu. Y si hemos recibido de su Espíritu, entonces debemos manifestar amando a nuestros hermanos, de que realmente somos hijos de Dios y que tenemos su Espíritu morando en nosotros.
El verso 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesar a Jesús o confesar que Jesús es el Hijo de Dios significa que estamos en comunión con él. Una vez que nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y reconocemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces ese es el aval que necesitamos, o es lo que realmente necesitamos para demostrar al mundo de que realmente Jesús vive en nosotros, demostrando amor. Y fíjense que se repite mucho la palabra amor en todos estos pasajes. Y podríamos pensar nosotros que es algo redundante. Pensamos que la redundancia y la repetición es algo negativo, pero no necesariamente es así. A veces la redundancia es necesaria para que entendamos cosas. Jesús muchas veces fue redundante cuando le hablaba a sus discípulos. Y en los pasajes que leemos, es de cierto os digo. Y repetía muchas esas palabras. Y repetía muchas cosas. Porque la manera en que repetimos las cosas, la manera en que hacemos constantemente esa repetición es lo que nos hace entender las cosas. Cuando estudiábamos de niños y aprendíamos la tabla de multiplicar, por ejemplo, eso es algo que repetíamos constantemente, hasta que una vez que lo entendimos, más nunca se nos olvidó. Así debe ser la práctica del amor. Entender que cuando leemos estos pasajes que están acá, entender que muchas veces se repite la palabra amor por algo no es casualidad, es para que podamos entenderlo, podamos asimilarlo, y más allá de entenderlo y asimilarlo, la idea es que lo pongamos en práctica. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y este tipo de mensajes muchas veces nos confronta. A mí me confronta mucho. A pesar de que hemos leído estos pasajes cantidades de veces, no sé cuántas veces lo hemos leído, cada vez que lo leemos Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos tenido una diferencia con algún hermano. Alguna vez hemos tenido una diferencia con un familiar. O alguna vez hemos tenido diferencia con alguien que no es cristiano. Y es por eso que es necesario que no solamente la leamos y que la entendamos. Leer y entender está bien, pero lo más importante de todo es ponerlo en práctica. En esos versículos que leímos, del 13 al 16, entonces Dios nos habla de la prueba del amor en la relación con Dios, la relación que tenemos con Dios. La tercera parte en que yo he tratado de dividir para entender un poco lo que significa el amor de Dios está en la motivación y el resultado del amor en los creyentes. La motivación y el resultado del amor en los creyentes. Eso va en los versículos 17 al 19. Fíjense algo. Cuando yo digo aquí que hay una motivación en el amor de Dios, ¿verdad? La motivación como resultado del amor en nosotros los creyentes. Lo que nos dice el pasaje, que lo vamos a leer a continuación, que son los versículos 17 al 19, es esa confianza, esa motivación es la confianza que yo tengo cuando yo siento y entiendo que Dios realmente me ama a mí. Fíjense, el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa confianza que debemos tener de que Dios realmente nos ama es la misma de que el apóstol Pablo habla en Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16, el apóstol Pablo dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para hallar paz, para hallar
confianza, para hallar gracia ante o en el momento en que nosotros tengamos un problema. Esa confianza que nos da el amor de Dios es la que nos ayuda a cumplir lo que dice ese versículo de Hebreos 4:16. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos estar seguros, estar completamente seguros de que Dios nos ama. Y estamos seguros de que Dios nos ama porque Él se manifiesta ese amor a través de sus atributos. Cuando nosotros nos acercamos a Él, uno de los atributos que Dios muestra allí es su misericordia. Y Hebreos 4:16 nos dice eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, ¿cuándo? Cuando necesitemos, en el oportuno socorro, cuando tengamos necesidad. Yo ahora, como dijo el pastor, estoy pasando por una situación difícil de desempleo y eso genera obviamente un problema económico. Pero ese problema que yo estoy atravesando ahora no es impedimento para que yo entienda que Dios me ama. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar ese amor a través de su misericordia. Y hemos visto la mano de Dios increíblemente en estos tiempos. Y creo que estas situaciones por la cual nosotros atravesamos es una manera en que Dios nos enseña que Él nos ama a nosotros. Es una manera que Él nos enseña que nos ama. ¿Por qué? Porque Él muestra su misericordia. Y la misericordia es uno de sus atributos. Y Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque nos cubre, porque nos protege, porque nos provee en medio de esa situación. Entonces, fíjense la importancia de eso. Y quiero ser insistente en esto. En no entender el amor de Dios solamente como una frase o como una expresión, sino para ponerlo en práctica. Y quizás las cosas por las que estamos atravesando, todo lo que estamos atravesando, una prueba difícil, es para que entendamos realmente que Dios nos ama. Estoy convencido de eso. Y cuando se me olvida esa parte, siempre hay alguien que me lo recuerda. O sea, acuérdate, estás pasando por esto porque Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas. Y si Dios quiere que le conozca, es porque Dios quiere que tú estés completamente seguro de que Dios es amor. Y que su amor se va a manifestar a través de sus atributos. Y el atributo más grande que yo he visto en estos tiempos es la misericordia de Dios. Su fidelidad sobre todo. Dios es fiel cuando dice que tú no vas a estar desamparado, ni vas a mendigar pan, porque Él te va a suplir. Y ahí Dios demuestra su fidelidad. Y al mostrar su fidelidad, está expresando su amor. Bien, el versículo 18 dice, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor que nos habla aquí en este versículo, y aquí anoté y lo voy a leer textualmente como lo escribí cuando estaba preparando el tema, dice, el amor perfecto expulsa el temor. Cuando estamos seguros del amor de Dios, no tememos su juicio. Y fíjense que Dios nos hace entender en este pasaje de que el hecho de que Él nos demuestre su amor nos hace tener la certeza de que no vamos a temer su juicio. Porque cuando Dios nos vaya a juzgar a nosotros como hijos, nos va a juzgar por nuestras obras, por lo que hicimos bien y por lo que hicimos mal. Porque cuando vemos la palabra juicio, eso causa cierto temor, porque creemos que Dios es ese Dios de juicio, ese juicio del que habla la palabra, para nosotros los cristianos, no tiene nada que ver con el juicio que va a tener con las personas que no le conocen. Entonces, precisamente ese amor me hace entender que ese juicio
del que habla la palabra es el juicio al final de los tiempos, en el que Dios va a juzgar mis buenas obras y mis malas obras. Se me hace entender de que yo debo estar confiado en que Dios, su amor, por el amor que siento por Él o el amor que Él tiene por mí, yo no debo tener nada, no debo temer absolutamente nada el día del juicio. El versículo 19 dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa motivación que yo tengo de amar a Dios y de amar a mi hermano es porque Él me amó primero a mí. Y fíjese lo importante de todo, de que Dios dice que yo no le amé a Él, sino que Él me amó a mí primero. Y a Él amarme a mí, esa relación después que nace de ese amor es lo que me hace a mí amar a mi hermano y amar a Dios. Y finalmente, los versículos 20 y 21 es quizá la parte más importante a mi juicio, de este pasaje. Y esta cuarta parte, que va de los versículos 20 al 21, habla de la imposibilidad de amar a Dios sin amar al prójimo. Y vamos a leer esos dos versículos. Esto quizás sea la conclusión o el resumen de todo lo que hemos leído anteriormente, desde el versículo 7 en adelante. Estos dos versículos dicen así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, no podemos afirmar que amamos a Dios sin antes no amamos al hermano. Es una condición sine qua non. Es decir, una condición sin la cual no podemos hacer lo siguiente, lo otro, que es amar a Dios. Si yo no amo a mi hermano, la Biblia me dice que soy un mentiroso. Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios y no expresamos el amor hacia el prójimo. Y recuerden, el amor no es solamente de la boca para afuera. El amor es estar pendiente de la necesidad del hermano. No solamente en lo material para ayudar. El amor es estar pendiente de la necesidad espiritual de mi hermano. El amor es estar pendiente si un hermano se siente bien o tiene un problema de salud. Muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en nuestras necesidades y nos olvidamos de la necesidad del hermano. Bien sea una necesidad espiritual, bien sea una necesidad económica, bien sea una necesidad que tenga de salud. Entonces, estos dos últimos versículos de este pasaje nos dicen a nosotros que debe haber una condición para amar a Dios. Y esa condición para yo poder amar a Dios se refleja en que yo debo amar a mi hermano. Y como lo dije anteriormente, no es algo que yo decido o no decido hacer. Es una obligación. Y lo vamos a ver en el versículo de este pasaje que está en Juan capítulo 13. Yo quisiera que usted me acompañara al Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 al 35. Fíjense bien lo que dice este pasaje. Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Fíjense si es o no es una obligación amar al hermano. Dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Es decir, Jesús le está diciendo a sus discípulos que la única manera de que se evidencie que ellos son verdaderos discípulos, la única manera de que se evidencie de que ellos realmente aman a Jesús, la única evidencia de que se refleje de que ellos aman a Dios es que los se amen los unos a los otros. Y es un mandamiento. Lo dice bien claro, un nuevo mandamiento os doy. Así que, hermanos, esta mañana nosotros tenemos un reto. Un reto. Y ese reto es amar a su hermano. Repito, no sé cuánto tiempo ustedes tengan en los caminos del Señor, no sé cuánto tiempo ustedes tengan sirviendo a Dios, pero en mi experiencia sirviendo a Dios he pasado por diferentes cosas, diferentes circunstancias que me han hecho pensar muchas veces en volver atrás, al principio, por las situaciones que se ven de confrontación o algunas cosas que uno ve que a uno no le gusta hacer, que a uno no le gusta que estuvieran pasando en la iglesia. Pero en medio de esas circunstancias, cuando entendí, leyendo la Biblia, de que Dios me enseña que a pesar de lo que yo vea, que a pesar de lo que yo experimente, que a pesar de lo que de la confrontación que yo tenga, yo debo amar a mi hermano. Debo amarlo. Porque la manera en que yo ame a mi hermano va a ser el reflejo de mi amor por Dios, si realmente le amo a Él. Y me gustaría mucho siempre, ¿no?, que la gente de afuera, que no es cristiana, pudiera ver eso. Que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de lo que podamos pasar en la iglesia, yo demuestre ese amor por mi hermano, no solamente expresándolo. Yo he contado esto muchas veces, mis padres no eran mucho de expresar amor, de decir te amo. El pastor lo ha dicho aquí varias veces también, de que en los tiempos de antes era más difícil, ¿no?, que los padres expresaran el amor de manera verbal. Hoy en día creo que es un poco más fácil. Yo como padre lo hago con mis hijas. Cada vez que tengo oportunidad de decirle que le amo, lo hago. Pero mis padres en ese tiempo no era muy común, por lo menos en mi familia, expresar el amor. Pero ¿saben algo? Como yo sabía que mis padres me amaban, que es el punto principal que yo quiero que ustedes entiendan ahora en el mensaje, y que estén seguros de que Dios les ama a ustedes o a nosotros. La forma en que yo veía que mi padre y mi madre me amaban eran en sus acciones. Mi papá entraba todas las noches a la habitación a arroparnos. Mi papá nunca fue una persona de darme un abrazo, un beso, jamás. Yo le vine dando un beso a mi papá en el lecho de su muerte. Un beso en la frente. Y le dije, papá, te amo. Pero mi papá nunca me lo dijo, pero eso no quería decir que él no me amaba. Entraba a la habitación y eso era una especie de laburo, ¿no?, para mi papá, porque éramos muchos. Entrar a arropar a cada uno era un trabajo y él lo hacía. Y eso me gustaba mucho. Y yo de niño dije, oh, mi papá me ama aunque no me lo diga. Mi mamá jamás me dijo, hijo, te amo, jamás. Pero cuando me enfermaba, me gustaba enfermarme. Porque mi mamá me pasaba la mano por la frente, me consentía mucho, me daba lo que yo le pidiera. Y de esa forma yo veía reflejado el amor de ellos, aunque nunca me lo dijeron. Entonces, de igual manera nosotros
nosotros, hermanos en Cristo, aunque lo digamos o no lo digamos, yo creo que lo más importante es reflejarlo. Así como Jesús, el Señor, nuestro Dios, reflejó, aunque Dios lo dice, lo manifiesta, Dios demostró su amor entregando a su Hijo por nosotros. De igual manera nosotros aprendamos no solamente a expresarlo, que está bien, sino a ponerlo en acción. Debemos estar más pendientes de nuestros hermanos, de qué hermano necesita una visita, qué hermano necesita una palabra. Hay mucha gente que entra por ahí y no dice nada, pero nosotros debemos tener el discernimiento para saber qué necesidad tiene esa persona. Y ese es el trabajo, no solamente del pastor, el trabajo de todos nosotros. Yo que estoy en la puerta, que veo que la gente entra, lo que yo hago es siempre darle la bienvenida y hacerle entender que se sienten bien aquí, que estamos en familia. Eso es algo valioso para la persona que entra por allí. Como es valioso para la persona que viene y tiene una dificultad y no lo sabe y el pastor se le acerca, le da un abrazo, ¿cómo estás? Nosotros también como hermanos debemos hacer eso. Es un reflejo del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que tenemos un reto, hermano. Si no lo estamos haciendo, estar más pendiente del hermano, de aquel que tiene necesidad, no solamente económica, sino una necesidad de una visita, la necesidad de una palabra, la necesidad de recordarle que estamos orando por ellos. Eso es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros expresemos. Y es la manera, es la evidencia de que nosotros también amamos a Dios. Así que me gustaría que me acompañara en una oración para que podamos nosotros en esta mañana poder entender que, o estar seguro de que Dios es amor, de que Dios realmente nos ama cuando Él muestra su misericordia para con nosotros, de que Dios realmente nos ama cuando Él muestra su justicia, cuando Él muestra su fidelidad. Que podamos nosotros también, Señor, en esta mañana, ser el ejemplo que tú nos has dado. Que nosotros podamos ser ese ejemplo, seguir el ejemplo que tú diste al entregar tu Hijo como la expresión sublime de tu amor por nosotros, la expresión sublime de tu amor por la humanidad. Que nosotros podamos también entender de que amor no es solamente una virtud, sino que el amor también es acción. Que podamos ver el verbo amor más que el sustantivo amar. O que podamos ver, mejor dicho, el verbo amar más que el sustantivo amor. Que lo veamos más como una acción, como que algo pasivo. Que podamos entenderlo de esa manera, Señor, en nuestra petición en la mañana de hoy. Que las personas de afuera que no nos conocen puedan ver que en la armonía que tenemos en la iglesia con nuestros hermanos, que ellos vean esa armonía, un ejemplo de tu amor. Que vean reflejado a Jesús en nosotros a través del amor que nosotros podamos transmitir entre nosotros mismos. Que en esta mañana esta palabra cale en nuestros corazones, que esta palabra cale en nuestra mente y que no quede solamente en un mensaje, sino que quede como muestra de que nosotros podemos seguir tu ejemplo, que podamos aplicar ese principio, que podamos aplicar ese mandamiento, ese nuevo mandamiento que el Señor Jesús nos dio como iglesia, de que nos amemos unos a otros. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este hermoso culto que hemos tenido. Gracias por las personas que nos visitaron el día de hoy. Gracias por las personas a las cuales tú has escuchado su petición de oración. Aquellas que has respaldado, ayudándole a completar su sanidad. Aquellos que tú has bendecido y has provisto en medio de una situación económica difícil. Aquellos que han recibido de un hermano, del pastor, una palabra de aliento,
cuando más lo necesitaban. Gracias, Señor, porque tú demuestras tu amor a través de tus hijos, a través de la acción de cada uno de ellos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Quédate con nosotros el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.